Saludos y bienvenidos a todos. Hoy os traigo al canal a Ibrahim Afellay, un jugador que conocéis principalmente por su etapa en el FC Barcelona. Tuvo una carrera curiosa, ahora veremos a continuación, muy marcada por las lesiones, como sabréis. Y sin más, vamos con el vídeo. Ibrahim Afellay es un futbolista holandés de ascendencia marroquí que empezó su carrera deportiva en el PSV Eindhoven. Ahí estamos viendo imágenes de sus mejores goles. Debuta en febrero de 2004 en Copa y en Liga unos días más tarde. Debido a las salidas de varios jugadores importantes, él empieza a coger peso en el equipo y empieza a ser titular. Además de ello, marca varios goles, sobre todo en Liga de Campeones y en la propia Liga, en la Eredivisie. Y equipos como el FC Barcelona, entre otros grandes de Europa, se empiezan a fijar en él. Y finalmente es el FC Barcelona el que se hace con los servicios del holandés. Fue en el mercado invernal de 2010, firmó por 4 temporadas y media y el traspaso fue aproximadamente Liga de Campeones 2010-2011 ante Real Madrid. Fue decisivo porque asistió a Lionel Messi para marcar el primer gol de esa eliminatoria. Ahí estamos viendo las imágenes del gol, de la asistencia del gol. Champions, que el Barça ganaría finalmente por 3-1 en la final, por lo tanto bastante decisivo. Finalmente en octubre de 2011 se acaba lesionando en un entrenamiento. La lesión es la rotura del ligamento cruzado interior, lo que supondría que estaría apartada de los terrenos de juego unos 8 meses. Por tanto el Barça tuvo que tomar una decisión. Finalmente en el verano de 2012, y es que el futbolista holandés llegó a decir: "Estoy emocional y mentalmente roto. Es extraño comprobar hasta qué punto me han afectado estas lesiones. En el Barça me rompí los ligamentos y después vinieron estos problemas en el muslo. En el último año y medio he pasado más tiempo haciendo rehabilitación que jugando. Sé que tengo que continuar trabajando y estoy en ello, pero hay momentos en los que dudo de todo y en los que me cuesta seguir". Pero Ibrahim siguió luchando y terminó volviendo al Barça tras el año de cesión. En enero de 2014 reapareció en un partido ante el Málaga tras 1 año y 2 meses fuera de los terrenos de juego. Os dejo el momento íntegro para que veáis cómo le recibió el Camp Nou. Moraba el chico. Vamos a ver cómo le recibe la hinchada. Seguramente con aplausos. Ahí se descubre que sale Afellay cuando hay un balón de banda para... ¿Vale? Cambia en el Barcelona, va a entrar Afellay. En el puesto de Alexis va a jugar estos últimos minutos Ibrahim Afellay. En agosto de 2014 se produce una nueva cesión, esta vez al Olympiacos griego donde se encontraba entrenando Michel. El Barça buscaba de esta forma que el holandés cumpliera su último año de cesión y se desvinculara totalmente del club. En la Liga griega consigue alzarse en el mismo año, 2015, con el título de Liga y el título de Copa. Ya como jugador libre y tras negociar con varios equipos como el Tottenham, el PSV o el Sporting de Lisboa, Afellay firma finalmente con el Stoke City en el verano de 2015 y pone rumbo a la... En esta etapa también siguió teniendo problemas con las lesiones, además de problemas extradeportivos como la que tuvo con su entrenador de aquel entonces, Paul Lambert, el cual dijo de Afellay que era una mala influencia para sus compañeros y que por ese motivo lo mantenía apartado del equipo. Afellay termina abandonando el Stoke City en enero de 2019 tras más de un año sin jugar.
Y por último en la actualidad, y a sus 33 años, Yde ha vuelto al club que le vio crecer, el PSV Eindhoven, con el que firmó el pasado mes de junio un contrato por una temporada. Y nada más que añadir sobre el bueno de Afelay, os dejo por aquí su palmarés completo hasta la fecha, abajo tenéis la caja de comentarios por si queréis utilizarla, un saludo y hasta la próxima.